Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro Universitario en su primera edición virtual. En esta ocasión tenemos el gusto de reunirnos a través de sus pantallas para conmemorar el centenario del escritor Stanislav Lem. Stanislav Lem nació el 12 de septiembre de 1921 en la antigua ciudad polaca de Leolópolis, hoy Lviv, en Hungría. Para hablar de este gran exponente del género de ciencia ficción, hemos invitado a dos narradores mexicanos, ambos destacados, uno en el ámbito de la ciencia ficción y el otro en la literatura fantástica. El primero es Alberto Chimal, narrador, novelista, profesor de escritura creativa. También tenemos a Bernardo Fernández, conocido como Bef, narrador gráfico, novelista, autor de grandes novelas del género policíaco y también uno de los principales exponentes de los géneros de la imaginación o de la literatura de la imaginación, perdón, o de los géneros especulativos. Sin más preámbulos, a nombre de la Universidad Veracruzana les doy la bienvenida a ambos. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal, Bernardo? Hola Hola, Lino, ¿qué tal? Pues es gracias un por... gusto reunirnos con ustedes para hablar de Stanislav Lem. Quisiera nada más iniciar la conversación con, pues por el principio, con que ustedes me cuenten cómo encontraron a este autor también hasta cierto punto poco atendido eh, por la literatura mexicana, pues precisamente es un autor polaco de difícil acceso, me imagino, en su momento, editado solo por Bruguera por allá de los años 80. Entonces sí me gustaría conocer cómo fue su primer encuentro con Stanislav Lem. Alberto. Yo me encontré a Lem por primera vez justamente en una edición de aquella editorial Bruguera de su novela Congreso de Futurología, que no creo que sea el libro más famoso, el más destacado de él, pero a mí me pegó muy fuerte porque realmente yo leía mucha ciencia ficción en aquel tiempo y el libro de Lem era un libro muy distinto de lo que acostumbraba a ser lo que leía entonces. Era un libro que no dejaba de lado la especulación, ¿no? La búsqueda de imaginar nuevas tendencias, nuevas posibilidades para la vida humana en el futuro, pero que lo hacía de un modo muy eh, riguroso, muy irónico y terriblemente pesimista. Entonces era todo lo contrario, digamos, del discurso triunfalista que tenía y que en muchos casos sigue teniendo la ciencia ficción en lengua inglesa, y a mí me impresionó muchísimo. Y de ahí para entonces, eso fue pues cuando estaba yo en la escuela preparatoria. Wow. Bernardo, ¿cuál fue tu caso? Yo, yo un poco después, yo he sido un vicioso de la ciencia ficción, aunque se me conoce más como novelista policíaco, en realidad algo que mi primer amor fue la ciencia ficción siempre. Fue además en esas circunstancias de escribir ciencia ficción que Alberto y yo nos conocimos hace 25 años. Eh, pero circunstancialmente yo soy bilingüe desde niño por la lectura de los cómics, entonces sobre todo he sido lector de autores norteamericanos, dentro y fuera, y norteamericanos, desde luego, o anglosajones, sobre todo dentro y fuera del subgénero. Eh, Cuando estaba en la universidad, recuerdo que tuve un profesor de fotografía, Ricardo Espinosa Orozco, a quien llamábamos Reo, que era un tipo brillante, porque además, y a quien le mando un saludo, además un gran lector, y algún día me dijo, a ti que te gusta mucho la ciencia ficción, ¿has leído Stanislav Lem? Yo tendría unos 18 o 19 años, recién entrado a la universidad, era mi profesor de fotografía, no, le dije que no, aunque había visto muchas veces el nombre en los estantes, yo recuerdo que siempre estaba al lado de los libros de Bruguera de Isaac Asimov, por ejemplo, o de Arthur C. Clarke, siempre estaba Stanislav Lem, pero alguna razón nunca había tenido. Yo creo que es que no tiene el espíritu juvenil que yo podía detectar, que yo percibía en las. Justo lo ha dicho Alberto, es un autor muy del desencanto, ciertamente no tiene la ligereza o el
espíritu de aventura y juvenil, jubiloso y optimista de los norteamericanos. Y entonces él me recomendó leer La Siberiada, que es un libro brillante, son estos cuentos Estos de robots, cuentos. que además como organizados todos alrededor de juegos lógicos y de bueno, fundamentalmente de juegos lógicos y con una estructura casi como de se me está yendo la palabra, pero quiere decir que tiene con una concepción casi matemática en su estructura, casi de demostración, de teorema. Y me fascinó el descubrimiento de la Siberíada, y a partir de ahí, siempre que di con un libro de Stanislav Lem, me lo devoré. Justamente aquí tengo varios, tenía aquí el Congreso de Futurología del que hablabas, no es la edición de Bruguera, es la de Círculo de Lectores, y, y algo que a mí me sucede con Lem, y me gustaría comentarlo con ustedes dos, es que quizá viniendo yo de la ciencia ficción norteamericana, no era un autor tan fácil de leer, porque se inserta además grácilmente en una tradición de la literatura del centro de Europa, que no ha sido lo suficientemente traducida ni al castellano ni al inglés, bueno, que son idiomas los que yo leo, probablemente más al francés, si hay, para suerte de los francófonos, pero que está cruzada por una serie por un sentido del humor muy negro, por un gigantesco desencanto y por un juego como de ingenio que siempre, además, quisiera saber su opinión, pero tengo esta sensación de que Lem es un perfecto ejemplo de esta literatura de Europa del Este, independientemente de que haya sido escrito bajo el comunismo o no, y ahí pienso en Karel Čapek, por ejemplo, que siempre reta al lector. O sea, siempre Claro. hay un reto a la inteligencia del lector. Estamos bajo el signo de Stanislav Lem, y uno de los problemas que él tocaba también en su literatura eran los problemas y las complicaciones que había en la comunicación. Justo Bev acababa de mencionar algunas características del autor polaco, entre ellas su pesimismo. Él decía que parte de este pesimismo también podría haber sido resultante de su cultura como autor de Europa del Este. Alberto Chimal nos hablará un poco más al respecto. Tiene una tesis bastante interesante que seguramente retomaremos a lo largo de la conversación. Alberto, por favor. Gracias, Lino. Yo comentaba que no hemos leído todavía bien a Stanislav Lem porque no toda la literatura con la que él se formó ha llegado hasta nosotros. No hay mucho de literatura polaca que se haya traducido al castellano, al inglés, y que haya circulado entre los lectores de América Latina. Entonces creo que empezamos a comparar a Lem con lo que tenemos cerca, con lo que está a nuestro alcance, pero quizá tendríamos que compararlo más con autores de Europa del Este, con autores de Polonia, a los cuales conocemos de manera muy imperfecta, autores que hacen ese mismo juego con el lenguaje, con las ideas, y que tienen esta misma visión pesimista del mundo, pero que no caben además en el molde de la ciencia ficción a la estadounidense. Gente como Milorad Pavic, como Jerzy Andrzejewski, como Laszlo Krasznahorkai. Hay una buena cantidad de autores, de estos que menciono son solo unos pocos de los que han llegado a nosotros, unos de los pocos que han llegado, que quizá tienen más afinidad con la obra de Kafka, con la obra de Lem. Eh, Se habla también, Bev nos los decía, de comparar a Lem con Kafka, por eso se me cruzó el nombre, pero en realidad es un mundo que no conocemos bien, un mundo al cual intentamos leer a partir de nuestra propia perspectiva, que está limitada. Hay cosas en Lem que van más allá como de esas etiquetas y eh, de esos compartimientos en los que queremos meterlo. Y es que lo que decíamos es que hay una tradición, bueno, desde luego una tradición literaria riquísima en Europa del Este, pero además de la literatura fantástica que no se conoce, que no está traducida,
y de la cual solo hemos tenido algunos atisbos y como pedazos además de distintos países, pero no es, o sea, la literatura de Europa del Este y en concreto la fantástica es una gran desconocida por este lado del planeta. Yo justo me preguntaba, y ahí es algo que me gustaría comentar con ambos, yo me preguntaba cómo llegaría Stanislav Lem a escribir esto que categorizamos como ciencia ficción. O sea, justo lo que decías, qué autores eran los que habría leído y cuáles serían su inspiración. Es muy complicado saberlo desde fuera del lenguaje polaco. Porque además tenemos datos de él biográficos, pero muy pocos sobre su biografía literaria. O sea, tenemos información como que estudió medicina, pero se tuvo que interrumpir sus estudios por la Segunda Guerra Mundial, que fue mecánico ya en la Polonia ocupada, que después también se vuelve asistente de investigador ya en la Unión Soviética, pero no sabemos qué lee. Es muy interesante esta pregunta, este cuestionamiento de cómo llega Lem a ser el autor que conocemos y cómo llega a entender su literatura, porque estoy seguro que también tuvo una visión muy particular de lo que él estaba generando, ¿no? Y comentábamos hace rato la muy famosa anécdota de eh, cuando la Sociedad Norteamericana de Escritores de Ciencia Ficción, que hay que puntualizarlo, opera un poco como un gremio profesional, como una asociación profesional, no, básicamente. Ahora está un poco en boga por una serie de escándalos de derechos de autor que Disney no ha querido pagarle a Alan Dean Foster y ha salido a pronunciarse como voz oficial del gremio. Pero no es más allá que eso, ¿no? O sea, no tiene, no es que autorice quién publica o no, es estrictamente un gremio profesional. Entonces, ellos, ante el éxito que tiene Stanislav Lem en inglés en los Estados Unidos, se propone hacerlo miembro honorario de la sociedad. Una de las cosas que se requiere es ser norteamericano o residente en los Estados Unidos. No cumplía ninguna de las dos, pero se le propone eh, eh, una membresía Honoraria. honoraria que él declina y escribe un texto que además titula algo así como que Philip K. Dick, un visionario entre charlatanes, en el cual, en este ensayo, él dice que la ciencia ficción norteamericana es calidad, de muy baja calidad, que lo que funciona más como un entretenimiento, que no tiene estatura literaria, y él dice que el único autor que a él le parece valioso de la ciencia ficción norteamericana es Philip K. Dick. Lo cual genera enorme molestia entre los norteamericanos y los agremiados firman una carta, escriben y firman una carta, suscriben una carta exigiendo la expulsión inmediata de Stanislav Lem de su sociedad, y el primero que firma es Philip K. Dick. Así es. Sobre todo para la gente muy joven, si es que alguien, digamos, nacido después de los años 90 para acá nos está viendo, habría que señalar que también la obra de Stanislav Lem está cruzada por la tensión de la Guerra Fría entre el comunismo y el mal llamado mundo libre, o sea, o el libre mercado, que él mismo reconocía ya en sus últimos años que muchas de sus primeras obras estaban cruzadas por una militancia comunista que a él le resultaba bastante incómodo ya en sus años al final de su vida. A él también le sucede el mito de ser un autor compuesto por varios, ¿no? Alberto, justo Philip K. Dick denuncia a Stanislav Lem con el FBI o propone una investigación porque cree que se trata de un buró comunista que se dedica a escribir este tipo de literatura con fines de espionaje, ¿no? Sí, es uno de los episodios más extraños de la historia de la ciencia ficción, aunque creo que nos dice más de Philip K. Dick que de Exacto. Lem. O sea, Dick está leyendo a su modo paranoico, visionario, extraño, todo el mundo, e incluyendo al escritor polaco Stanislav Lem, es el autor que está compuesto de varios individuos que están
difundiendo información perniciosa a través de relatos de ciencia ficción. Eso es un argumento de Philip K. Dick. Si Lem lo hubiera escrito más bien acerca de un misterioso buró u organización de científicos que estaban difundiendo informaciones nuevas acerca de algún principio antes desconocido o una disciplina antes desconocida de la ciencia a través de publicaciones clandestinas, que es algo un poco de lo que llega a aparecer en sus libros, Claro. Y sobre todo en dos libros suyos, en Vacío Perfecto y Magnitud Imaginaria, que son respectivamente un libro de prólogos a libros inexistentes y un libro de reseñas de libros Sí, que inexistentes. es maravilloso, maravilloso, Vacío Perfecto. Hace ahí un grandes libros ambos. Adelante, sí. No, Alberto, eso, Alberto. que Lem es más borgesiano. O sea, si fuéramos Exacto. a tratar de equipararlo con autores de por acá, haríamos mejor equiparándolo con Borges, con autores latinoamericanos, más que con autores estadounidenses. Así es, y Vacío Perfecto es un ejemplo claro de que es borgiano, que es también calvinesco, ¿no? Uh-huh. Hay una Sí, son... hay una erudición de la que carece el gran conjunto de la ciencia ficción norteamericana, que justo le permite hacer este juego borgesiano de como la construcción a partir de textos inexistentes que al mismo tiempo son profundamente irónicos. Justo aquí tengo dos ediciones, ahora estaba revisando mis libros tengo dos ediciones de Vacío Perfecto, justo, lo cual me permite además aprovechar para decir que la Impedimenta ha estado haciendo ahora nuevas traducciones directas del polaco, porque desgraciadamente muchas de las ediciones que circulaban en castellano se habían traducido de ediciones en inglés o en francés. Tanto los prólogos como las reseñas de estos libros inexistentes le permiten a él el ironizar profunda y corrosivamente, por un lado, sobre el mercado editorial, por el otro, sobre los comportamientos, los rituales, los excesos de la academia, y finalmente, además, también burlarse como de otras tradiciones. O sea, los libros que reseña, no solo está reseñando un libro que no existe con una sutil ironía, sino además se está burlando de la literatura francesa, se burla del mercado norteamericano, de los libros de superación personal. O sea, una Parodia. pero es más allá que sí hay una intención sí hay una parodia, pero es cruzada por una parodia sumamente elegante. O sea, solo alguien con esa capacidad de lectura y con esa capacidad y con esa erudición ha sido imitado muchas veces, y además casi siempre con resultados lamentables. Este juego de la reseña del libro ficticio, por supuesto, tiene un montón de imitadores pero solo tienes que tener el genio de Stanislav Lem para poder hacer el juego completo. Yo creo que ahí también hay otra de las cosas que me gustaría destacar, es su erudición en un montón de temas. No es solo un brillante divulgador de la ciencia, que es el caso de Isaac Asimov, sino y no solo es, como era Bradbury, para tomar dos ejemplos súper conocidos de la ciencia ficción norteamericana, no solo es de una estatura literaria sorprendente, tiene la ventaja de ser ambos a la vez, y, que la fusión es tan elegante que le permite trascenderse como género. O sea, es un Sin autor duda. que no tiene. A mí me gusta hablar de esto como la literatura sin adjetivos. O sea, no es un autor, o su disfrute no está condicionado por la afición a la ciencia ficción. Es un autor que puede leer cualquiera, incluso
su novela más conocida, que es Solaris, que tiene una gran complejidad o sea, como en sus referencias tecnológicas, está al mismo tiempo escrita de manera tan brillante que quien no sea como yo, como Alberto, como tú mismo, Lino, un clavado de este género, lo disfruta enormemente. Claro. Y además, bueno, o sea, tiene esta curiosa peculiaridad de haber generado dos adaptaciones cinematográficas que no podían ser más Tan rusa dispares. ni más gringa capitalista ambas, ¿no? O sea, eso tiene, y hay una versión de rusa anterior, esa sí no la conozco. Sé que hay una tercera versión anterior a la de Soderbergh y a la de Tarkovsky que yo no leí. Ahora, hablando de Tarkovsky, pensaba que quizá otros autores con los que tendría cierta cercanía es con los hermanos Strugatsky, que eran dos hermanos rusos que también escribían ciencia ficción y que han sido escasamente, pero han sido traducidos al castellano, que quizá también con ellos podría tener algunos vasos comunicantes. Stanislav Ahora, Lem. ahora que Sí. mencionas a Solaris, yo quiero recuperar lo que nos decía Alberto, que a lo mejor no hemos conocido de manera total a Stanislav Lem. Y esto me recuerda un poco al mar, justo a este océano inteligente, suprainteligente de Solaris. Estamos hablando de Stanislav Lem por encimita, ¿no? Cuando es quizá un autor más complejo y la muestra está en Solaris, Alberto. Sí, sí, por supuesto. Solaris tiene dos vertientes que no se han tratado en las películas ni de Soderbergh ni de Tarkovsky, ¿no? Con todo lo distintas que son. Eh, la película de Tarkovsky tiene mucho que ver con esta especie de desintegración del mundo tecnológico alrededor del personaje, que además está todo digamos, atenazado, pues, atormentado por esa memoria que va extrayendo de alguna manera el ambiente del planeta a su alrededor, ¿no? Y la otra es una historia de amor, muy, muy rara, pero historia de amor al fin. Y en medio de eso está la novela, que de hecho se trata más bien, por un lado, de un tema que sospecho que no podemos ver muy bien desde fuera de lo que fue en un momento dado el bloque comunista, que es justamente pues el tema de cómo las relaciones humanas y sobre todo la burocracia van ocultando y van haciendo cada vez más difícil de encontrar, ya no digamos la verdad o una verdad, sino un punto de entendimiento entre los seres humanos. Y por el otro lado, un tema que es, pues, suprahumano en la literatura, que es la imposibilidad de encontrar o de acabar de entender una inteligencia ajena a la humana. Porque esas dos cosas pasan simultáneamente en la novela de Solaris, la investigación de este planeta extraño, remoto, que es en sí mismo un ser inteligente, o parece ser un ser inteligente, lleva, digamos, como este enfrentamiento enigmático, extrañísimo de Kelvin, su protagonista, pero también está con el telón de fondo de que la expedición que está yendo a Solaris probablemente va a ser la última, porque se le está cortando el presupuesto a la investigación, porque decisiones tomadas de manera arbitraria por quién sabe qué burócratas, a partir de quién sabe qué problemas emotivos que puedan tener, o de que están aburridos el día de una reunión, o de que no saben lo suficiente de la ciencia que dicen saber, eh, dan al traste con todas las intenciones de la especie, de investigar, de averiguar, de conocer más. Por un lado, la falibilidad humana, pues, que es elevada a la enésima potencia cuando nos organizamos en grandes comunidades, y por el otro, esa limitación también de los seres humanos de comprender lo que está más allá de nosotros mismos. Yo diría, pues, que es una novela sobre los límites de la humanidad, que no es precisamente el tema más de moda ni en esta época ni en ninguna otra.
Y ahí yo quisiera abundar un poco en que, al menos para mí, el planeta Solaris es el extraterrestre más, es la construcción más brillante de un extraterrestre en toda la literatura, no solo en la ciencia ficción, o sea, me parece que lo que va más allá, o sea, lo que habla fundamentalmente es de la imposibilidad de poderse comunicar con cualquiera que fuera, cualquier ser que nos encontráramos, con cualquier ser que fuera o que calificara con este arbitrario término de inteligente, Sí, resultaría totalmente imposible el comunicarnos, que al final, y creo que es, para mí es muy significativo que los tres miembros los tres astronautas, los propios miembros de la expedición, o que están en esta base, tampoco pueden comunicarse entre ellos. O sea, lo que creo es que él habla como de esta muy desesperanzada posición que toma, en la que dice que la comunicación profunda es imposible. Y entonces el planeta se comunica pues justo a través de estas proyecciones, de los deseos que les concede, ¿no? Y yo no estaba pensando, cuando pienso de qué se trata Solaris, es muy difícil como poder hacer, o sea, ni siquiera la podría spoilear, usando este término ahora tan de moda, porque es muy complicado, pero para mí, entre muchas otras cosas, es una novela, por un lado, sobre el deseo, y por el otro sobre la imposibilidad de la comunicación profunda entre seres inteligentes, metaforizado con este planeta, no solo para mí el extraterrestre más brillante de la literatura, sino además uno de los planetas mejor, de los mundos ficticios mejor construidos desde la literatura. Ahí hay muchos muy buenos, pero es que y pienso ahí en Arrakis, por ejemplo, de Frank Herbert, pero que no tiene nada, es otra cosa totalmente distinta, pero pienso esta complejísima como reto literario de construir un mundo de cero o construir un Así mundo es. totalmente distinto al nuestro. Es uno de los, si no, sí, de los mejores resueltos en la historia de la literatura. Además, ese es uno de los extraterrestres más poéticos. Se da el lujo de ser sumamente poético a través de los espejismos que construye el planeta, ¿no? Justo lo que decía Alberto, de que es un tema que no está tan en boga, que son los límites de la condición humana, yo quería retomarlo para tomar como pretexto y tomar esta oportunidad como pretexto para comparar la coyuntura con la obra de Stanislav Lem. Porque vivimos tiempos donde la comunicación, que aparentemente es relativamente más cercana o más fácil o asequible, es más compleja y no tiene esa profundidad que critica Lem con los tripulantes que van a bordo o que están en la órbita de Solaris, ¿no? Pero al mismo tiempo también tenemos algunos inconvenientes como la burocracia, que sigue anquilosándose, sigue creciendo, y vivimos tiempos en nuestro país, lo sabemos, cercanos a este tipo de burocracia de estilo soviético, ¿no? Gris. ¿Cómo ves esto, Alberto? La actualidad que tiene Lem a través de esta comparación coyuntural. yo creo que la actualidad del LEM está ahí, pero también está en que de muchas maneras estamos todavía jugando a lo que jugaba él, incluso cuando no estaba hablando de la burocracia. Estamos todavía jugando a recombinar, a rearmar, a desensamblar y volver a ensamblar pues todo nuestro pasado histórico, nuestro pasado literario, nuestro pasado de la cultura popular. Eh, de muchas maneras, aunque no estemos referenciando directamente a Lem, se siguen empleando estas, diría, estrategias de lo que antes se llamaba la posmodernidad, ¿no? Nada más que ahora ya no están únicamente en el ámbito de la academia o en el ámbito de los artistas muy especializados, sino que todo el mundo está constantemente creando memes, echándolos a las redes,
remezclando, rehaciendo, filtrando, alterando imágenes, cortando y copiando y pegando textos. Esas estrategias, digamos, con las que Lem hace mucho de su obra y también algunos textos que a pesar de tener esa vena pesimista son muy divertidos, muy humorísticos. Todo eso lo estamos haciendo todavía. Y aquellas personas que encuentran a Lem, que encuentran algunos de los libros que hemos mencionado, o algunos de los que son todavía más excéntricos, como Máscara, que es su última colección de cuentos, o como un libro precioso que se llama Fábulas de Robots, donde Así es. hace cuentos de hadas, pero protagonizados por robots. Cuando alguien se encuentra con eso, pues se puede sorprender, se puede desconcertar de muchas maneras, pero si le da la oportunidad se va a dar cuenta de que le dice mucho, porque vivimos como en ese caldo de cultivo de muchas influencias distintas, de grandes cantidades de información por todas partes, de pérdida casi total, pues de un contexto histórico de largo plazo, ¿no? De una especie de presente perpetuo donde todo se junta y todo vale, que es muy de la obra de Len también. Y esto me permite citar la famosísima ley de Lem que, eh, que aplica justo para el bombardeo informativo. Él era muy escéptico de las tecnologías de la información y del Internet. Él muere 2006, me parece que es cuando muere, Así es. Sí, que le tocó todavía un Internet sin redes sociales y sin memes, sin viralizaciones, pero él acuña la ley de Lem que dice, y es brutal, pues dice, nadie lee, si alguien lee, no entiende, si entiende, lo olvida de inmediato. Refrendando este principio de los cyberpunks, o reforzando este principio del cyberpunk que decía que el bombardeo informativo lo que intentaba era no informar nada. Entonces él era muy consciente de esto, de la del riesgo de la información basura y yo creo que detrás de ese desencanto que él muestra en todos sus libros, y ahora justo estaba releyendo el Congreso de Futurología y pensaba que detrás de este, porque al final es un libro de humorístico de alguna manera, detrás de ese sí, humor descarnado, él tiene también como una esperanza de que las cosas no caminaran tan mal. O sea, al final, yo creo que había un profundo amor a lo humano detrás de esos textos tan descarnados que publicaba. El tono del humor del Congreso de Futurología es durísimo. O sea, es esta clase de libros que llega un momento en que no sabes si te deberías reír o llorar, ¿no? Y creo que es algo que cruza, llorar o ¿no?, qué, sí, muchos de sus textos. Yo no he leído El Hospital de la Transmigración, por ejemplo, entiendo que fue su primera novela y que no la pudo publicar por una cuestión de censura, Así es. pero no sé si ustedes han leído sus textos no fantásticos. Si alguno de ustedes los ha leído, me gustaría saber qué Fíjate que piensan. yo tampoco la he leído, no sé si ya la editó Impedimenta, Sí, sí, justo aquí la tengo. Fíjate, por acá sí, la... sí, pero pero sí, tu es- propuesta nos permite acercarnos un poco más a los textos, por ejemplo, de la Suma Tecnológica. quizá, Ya Lem, filósofo, ensayista, que tiende a ser prospectivo, por no decir visionario, ¿no, Alberto? aquí está. sí, sí, por supuesto. Ahí está la suma tecnológica. Eh, es muy interesante porque Lem no deja de pensar en la ciencia. Ujú. Eh, Nunca, a la hora de que está redactando pues, sus libros y sus textos especulativos. Es un autor que sí está muy comprometido con esta noción de el pensamiento científico, del pensamiento de la ilustración, ¿no? El pensamiento racionalista que nos viene desde el siglo XVIII.
De hecho, en Vacío Perfecto él mismo se burla de sí mismo porque hay un comentario atribuido a otro autor que es una crítica feroz del propio Lem, donde insiste en que es un fanático de la ciencia y no piensa más que a través de la ciencia y la crea como un templo y entonces se vuelve, quién sabe qué dice, pues, pero el chiste es que él mismo era consciente de ese gran interés en el poder de la razón, que a fin de cuentas es lo que él como ciudadano del siglo XX ve que se está cayendo a pedazos por todas partes, ¿no? Le toca ver la Segunda Guerra Mundial, le toca ver pues una serie de persecuciones políticas a lo largo de gran parte de su vida con las cuales él tiene que negociar como puede, ¿no? Entre países de fronteras cambiantes, entre regímenes que van y vienen. Toda esa irracionalidad que está a su alrededor lo hace tratar de buscar algún tipo de solución, de esperanza, por lo menos, como decía Bev, y la encuentra en el pensamiento racional, pero no tiene otra opción que ser una especie de miembro de una fuerza, digamos, de resistencia a favor de la razón, no necesariamente de resistencia política, pero sí a través de sus escritos, de su pensamiento, de su obra en general, eh, de promover constantemente, incluso aunque se sienta totalmente solo en el empeño, ese pensamiento racional como una solución a los males de su época y de la nuestra también. Habría que ahí apuntar que sí colaboró con la resistencia en Polonia en sus años juveniles y que un tiempo ya en los años, yo creo que finales de los 70, principios de los 80, incluso vivió fuera de Polonia, me parece que en Francia, en una especie de autoexilio justo porque siempre se resistió a fundirse con la borregada ideológica, la que fuera. Y eso habla de Por un eso, compromiso político y de una entereza indomable, pues, ¿no? Yo eso hay o sea, no es un autor mártir como mi adorado George Orwell, por ejemplo, que me parece así el gran, o no es alguien que muere, bueno, que va al frente, ¿no? Orwell no muere en el frente, pero no es alguien que se compromete hasta el punto de combatir en las brigadas internacionales, pero sí es alguien que siempre fue coherente con su pensar, y su hacer y su pensar eran coherentes, que es algo además que es muy escaso, que es muy difícil de ver, especialmente cuando llega el éxito del que indudablemente gozó en vida y me queda claro que gozó del éxito literario en su país y me parece o entiendo hasta donde he podido investigarlo, que fue un autor como un autor respetado dentro del medio literario en Polonia, un autor valorado bueno, considerado o tenido por un autor importante, y eso a mí me alegra mucho, pues, que un fantasista o alguien que originalmente escribió textos vinculados a la imaginación hubiera tenido un estatus y un respeto, bueno, que sus colegas de este lado del Atlántico difícilmente tienen, ¿no? El propio Philip K. Dick, un autor brillante, donde los haya, en contraste, jamás gozó ni siquiera de un atisbo de respetabilidad literaria en vida. Entonces, no. eso creo es producto, entre otras cosas, de una coherencia de toda su vida, ¿no? En el De su caso. solvencia intelectual, claro. Incluso Lem siguió formando estudiantes, ¿no? Formó parte de la cátedra de la Academia Polaca, siendo profesor de literatura polaca. Quisiera leer algunos comentarios que nos están haciendo a través de las redes sociales. Algunos de ellos puntualizan un poco sobre lo que hemos hablado este día. Heisel Padilla nos dice que en la suma, Lem reivindica el trabajo de los científicos diciendo que los científicos deben dejar la naturaleza
y a través de ellos acallar su humanidad. Eh, También nos dice, permítanme, que Heisiel misma nos comenta que era imposible en LEM la comunicación extraterrestre porque pues nunca iba a haber la coincidencia de lo que habíamos hablado antes, ¿no? Al respecto de Solaris. Y menciona que en Pericalipsis, Lem hace una crítica a la creación literaria y dice que nada aporta a la humanidad. Alberto, no sé si quieras explicar un poco más también sobre esta solvencia intelectual que tenía justo Lem, no solamente desde el punto de vista de gran escritor cientificista. Bueno, creo que si nos ponemos a tratar de seguir con la búsqueda de precursores de Lem, podemos, creo, con más seguridad ir hacia atrás en el tiempo y buscar a algunos de los grandes satiristas de la literatura europea, de los grandes críticos de la humanidad, de las debilidades humanas en la literatura de Europa. Y ahí está, por ejemplo, Jonathan Swift, está François Rabelais. Hay varios de estos grandes autores canónicos que utilizan el humor, que utilizan la ironía para burlarse de los fallos de los seres humanos, que seguros son precursores de Stanislav Lem. Esa es otra forma en la que podemos leerlo, como con esa estirpe, como parte de esa estirpe de grandes críticos del género humano, ¿no? Como los viajes de Gulliver, como Gargantúa y Pantagruel, como Jacques el Fatalista de Diderot. Y lo que sucede ahí es que ese otro Lem, digamos que está conectado con la literatura de Europa, que está conectado con pues, este tronco tan importante de la literatura occidental, sí que tiene una influencia, pues una cercanía con estos autores que no se puede dejar de lado. Y todos estos autores coinciden en que están muy preocupados por los asuntos de su momento, al mismo tiempo que están escribiendo obras que por la virtud de su imaginación, por las cosas raras que tratan, pueden parecer remotas, ¿no? Pero a fin de cuentas resultan atemporales, resultan universales. A lo mejor podríamos también pensar en Lem como un autor pues sí, de algo parecido a las fábulas, a las parábolas, Claro. a estos grandes relatos morales de otros tiempos, pero que están ahora vestidos con el pensamiento científico del siglo XX. Me parece que lo que estás incluso mencionando, Alberto, es importante para darle paso a la opinión a Bev, de decir que estamos frente a un autor pues clásico, un autor universal que tiene una tradición que no debe ser solamente encasillada en la ciencia ficción o en el género o en los géneros especulativos. Estamos hablando de un autor que bien se puede hermanar con Voltaire, con Swift, como tú lo has hecho, ¿no? Estamos ya ante un clásico, no prematuro, porque ha pasado el tiempo justo para ponderar su obra. ¿No es así, Bev? No, sin duda, y estaba pensando, a lo mejor ya extendiendo un poco esa lista, quizá incluso podía dialogar más solventemente con Kurt Vonnegut que con Philip K. Dick, hablando de esta tradición de los escritores satíricos. Eh, y pensaba que probablemente tuviera también, sospecho que debió haber leído en algún momento con cierto deleite a Mark Twain. Claro. Probablemente, no lo sé, me gustaría pensar que quizá era, ahora que decías, ¿no? De Swift, de Rabelais, de Voltaire. Sí, yo creo que decía, pues, que justo alguna vez le preguntaron al maestro Herrera, siempre cito esta, y a lo mejor hasta pongo gorro, pero una vez le preguntaron al maestro Herrera de la Fuente que cuál era la buena música, ¿no? Y él contestó, la buena música es la que a usted le gusta. Yo me atrevo a pensar que Stanislav Lem es buena literatura, y más allá del disfrute del género, es un autor que rebasa estas categorías para estar justo, lo decíamos al lado de Borges o al lado
de Cortázar, por hablar de otros dos imaginantes que venían también de otras tradiciones ajenas a esta, a la tradición fantástica norteamericana. Yo sí creo, es un autor mayor, es un autor que habría que leer más ahora, aprovechando que es su centenario y que hay nuevas traducciones. Son caros los libros de Impedimenta, pero valen cada centavo porque se han no solo traducido de la fuente original, sino que además con un montón de notas, varios de los libros traen notas que permiten como atisbar con mayor claridad la intención del autor en su Ujú. original. Y sí creo. Y justo hablabas hace rato, Lino, hablabas de Italo Calvino, que me parece que es otro de los autores o al lado, Hermana. sí, con los que podemos entender a- o apreciar de una manera más amplia el trabajo de Stanislav Lem. Yo creo que es un gran momento para rescatarlo. Eh, yo me imagino que los derechos de traducción deben haber sido baratos en los años 70 porque hay un montón de ediciones españolas, sobre todo creo que era Bruguera que lo publicaba en los libros populares. Entonces es un autor medianamente fácil de cazar también en las librerías de viejo. Quizá, si bien quizá las traducciones no sean tan fieles como las de las nuevas ediciones, pero es un autor relativamente fácil de encontrar. Entonces yo iría cerrando nuestra conversación animando a quienes nos acompañan hoy a entrarle a Stanislav Lem, a pesar de todo lo que hemos dicho y sobre todo de su gran estatura intelectual, es un autor muy accesible, o sea, no es un autor críptico, es un autor que reta al lector, pero en un juego limpio, ¿no? Entonces, yo iría cerrando, yo los animaría a que cada uno sugiera un libro de Stanislav Lem a quien nos acompaña, como a quien no conozca Stanislav Lem, con qué libro le sugerirían para abrir boca, ¿no? Me gustaría saber cuáles son los de ustedes Va, antes de... Alberto. A ver. Uno que no hemos mencionado todavía, Los Diarios de las Estrellas, que son las aventuras de un astronauta, Ion Tichy, que va por el cosmos haciendo lo que era y encontrándose con toda clase de tipos extraños, tanto en la Tierra como fuera de ella, que es un libro bien divertido de cuentos. Que Viene en además, dos partes, o venía en dos partes en la Bruguera, que además Ion Tichy ¿no? Ese, es su personaje recurrente, Ion Tichy, ¿no? Tiene varias novelas con Ion Tichy. Justo tiene, yo también quería mencionarlo porque al respecto de lo que comentaste, que en los 70 era muy fácil encontrarnos a Lem, justo en la investigación breve que hice para este comentario, encontré que la Universidad Veracruzana incluso editó uno de los cuentos de Stanislav Lem en los 70, en el 76, me parece que se llama Memorias de Ion Tichy, o sea, es el personaje recurrente que ya lo tiene incluso la Universidad Veracruzana, o sea, se edita muy fácil. No, perdón, Alberto, continúa. sí. No, mejor todavía si lo podemos encontrar acá en México, mejor. Oye, eso me hace preguntar si sería traducido por el maestro Pitol o promovida su... Yo justo, Pitol promovió la traducción, bueno, tradujo y promovió la edición de muchos autores polacos al castellano, pero no sé si tuvo relación literaria con Lem. De soslayo, porque si bien no, hasta donde sé no lo traduce, es en la época en la que Sergio Pitol es director de la editorial de la Universidad Veracruzana, cuando se edita dentro de La Palabra y el Hombre este cuento, y posteriormente en una antología que hace el académico Mario Muñoz, que es alumno de Sergio Pitol, en Cuadernos de la Palabra le dedican un espacio en la antología de escritores polacos. Más tarde, años más tarde, ya Pitol lo recupera en Elogio del Cuento Polaco, esta antología que hace
Sergio Pitol ya mayor. Ah, qué bien, Y, pues bueno, y- y eso nos da oportunidad para, justo para ir cerrando, de refrendar la idea que hemos planteado a través de lo que ustedes han comentado. Stanislav Lem es un gran escritor universal, es hoy por hoy un clásico, vale mucho la pena, está lleno de actualidad y además va a resultar sorprendente para los lectores que seguramente pocas veces se han encontrado pues con la elegancia, con la sapiencia y sobre todo con el cientificismo que desarrolla Lem. Y con el humor. el humor, Exacto. eso creo que es muy importante. Esa es la razón por la cual yo recomendaría la lectura de La Siberiana, que además de ser un libro precioso sobre robots, está cruzado por un humor finísimo y una Así ironía es. disfrutable. Pues muchas gracias Alberto Chimal, Bernardo Fernández Beff. Ha sido un gusto conversar con ustedes. El tiempo ha sido muy corto para hablar de Stanislav Lem, pero creo que se han tocado los puntos esenciales. De nueva cuenta les agradezco a nombre de la Universidad Veracruzana y les recuerdo a todos ustedes que nos siguen estar pendientes de nuestra programación y seguirnos a través de nuestras redes sociales y sobre todo entrar a la página de la filu.v.mx para acceder a un catálogo amplio de libros de editoriales universitarias que están a la venta. Y a través de ese mismo portal pueden ir hacia la RELI que nos ofrece, la RELI, la Red de Librerías Independientes, que nos ofrece una amplia colección de títulos de Stanislav Lem, muchos de los cuales han sido mencionados el día de hoy. Muchas gracias.